Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a Transmisiones Noticias al Día en su digital preferido www.noticiasaldia.com.mx. Hoy se encuentran con nosotros el licenciado Israel González, un historiador muy amigo de nosotros también, quien nos va a platicar un poco sobre la historia de Chihuahua. Mire, hace unos pocos días estuvimos allá en Mil Castillos. Mil Castillos es una parte fabulosa, muy bonita, y está aquí a unos cuantos kilómetros donde está Majalca, Cumbres de Majalca y Majalca Grande, como se le decía, porque recordemos que hace muchos años había también Majalca Chico aquí por el río Sacramento, y esto es Majalca Grande. Pero vamos a platicar. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, ingeniero. Gracias por la invitación. Y vamos a hablar de un lugar privilegiado, un lugar precioso. Sí. Me comentaba el ingeniero Héctor Bernal que hace 2 semanas, el fin de semana, lo pasaron en Mil Castillos, cerca de Así, allí de Majalca. sí, Tengo el privilegio de conocer Mil Castillos, propiedad de un amigo nuestro que es Mauricio Ruiz Sandoval. Mil Castillos fuimos en varias ocasiones, fuimos allí a ese lugar precioso, que pues las formaciones rocosas que están ahí pues, le dan el nombre de Mil Castillos porque parecen columnas, casas, castillos, etcétera. Y entonces, en una ocasión nos invitó don Mauricio, el licenciado Mauricio Ruiz Sandoval, a ese rancho o ese centro de veraneo. Tiene ahí cabañas construidas, tenía, no sé si todavía, una huerta de manzana muy grande. Nos invitaban al grupo Ventura Romero, en una ocasión lo invitó, de la cual yo formaba parte, lo invitó a traer a piscar manzanas, y fuimos 2 o 3 veces. Entre ellos también se encontraba nuestro amigo Marco Antonio Guevara y algunas personas, el Memo profesor Mercado, Alberto Moisés Ramírez, el Ramero, caballo Moisés famoso, Romero, Memo Mercado y el profesor Memo Moisés Moisés Romero, Romero, y nieto. así algunos personajes importantes de Chihuahua. Y Sí. fuimos y no, pues nos quedamos encantados. Y esta vez también nos invitó Marco Guevara y el amigo Bernal a asistir a ese lugar privilegiado, pero pues por cuestiones de otra índole, pues no pudimos acompañarlos, pero me dicen que les fue de maravilla. Ese lugar Así es. pues pertenece a un conjunto de veraneo, un conjunto de recreo, que es Parques Cumbres de Majalca. La historia pues es bastante importante, bastante bonita. Cumbres de Majalca, o sea, Majalca lleva el nombre Sí. de un... Era precisamente lo que te quería Sí, preguntar. ¿Por qué se llama Cumbres de Majal? ¿Tiene algún antecedente o cuál es la razón por la que le pusieron el nombre de Cumbres de Majal? de Majalca. Bueno, es un lugar, en primer lugar, porque es una cumbre muy alta. Así es. Mire, casi son 680 metros más alta que Chihuahua. Chihuahua tiene sobre el nivel del mar 1412 metros, más o menos es el promedio, 1412. Sí. Y 679 metros tiene de diferencia entre Chihuahua y la cumbre más alta en Majalca. A ver, vamos, ese dato es interesante. Vamos a 2000, repetir, reportar 2091 metros tiene sobre el nivel del mar. la parte alta La de par- Cumbres de Majal. Así es. Entonces, Por eso hace tanto frío, es muy fresco clima, es un clima precioso. sí, como no, Y definitivamente como que sí. decías, ingeniero, está a muy pocos minutos de aquí. Yo creo que es 1 hora y media, 2 horas de camino, si mucho. Con Fíjate que camino pavimentado. Entonces es un lugar, pues que yo creo sí, no se le ha dado el auge que debe de tener, porque es un lugar maravilloso.
definitivamente que sí. Y además, bueno, 2 horas, pero son 60 kilómetros aproximadamente a donde es Cumbres de Majalca, ¿no? Así es, al mero valle. Al mero valle, donde hay muchas cabañas, porque tengo entendido que este lugar fue diseñado por un arquitecto muy famoso. Sí, mira, después de el capitán Juan de Majalca, que es el militar que lo habitó por primera vez, por eso Sí, se toma el nombre de él. Juan de Majalca es uno de los militares españoles que llegaron a este lugar. sí, En 1711 empezó a vivir por aquellos rumbos. así es. Pero acuérdense que Chihuahua se fundó en 1709 Así es. y en 1711, o sea, 2 años después, don Juan de Majalca ya se encontraba viviendo ahí por esos lugares. Ajá. Por eso toma el nombre en primer lugar por ser sierra muy alta, por ser una cumbre, y desde luego el nombre de quien vivió ahí por primera vez, que fue el capitán don Juan de Majalca. Así Después fue una parte integrante de un latifundio bastante enorme que se llamó Latifundio de Martínez del Río. Latifundio de Martínez del Río fue hasta 1926 cuando el gobierno del estado lo compra, se lo compra precisamente a Martínez del Río, compra los terrenos en el decreto del 7 de octubre de 1926, durante la administración del gobernador Almeida. El objetivo de esta compra de los terrenos de Majalca era construir ahí un parque de veraneo para que lo disfrutaran todos los chihuahuenses e incluso pues turistas de todas partes de nuestro país. Que de hecho es un lugar de veraneo, porque como bien decías anteriormente, es un lugar fresco y además hay muchas cabañas que construyeron ahí. Mucha gente en sus vacaciones se va ahí a Majalca Grande, como le llamamos, o Cumbres de Majalca, como bien se llama actualmente. Hay muchos personajes de Chihuahua han construido su centro, su lugar de veraneo, cabañas. Por ejemplo, ahí el maestro José Fuentes Mares escribió gran parte de sus obras. Incluso algunos de sus escritos, algunas de sus obras están fechadas precisamente, dice, en Cumbres de Majalca a tal día, ¿verdad? Así es. A tal fecha. Entonces, bueno, es que ahí hay una formación rocosa que le decían Casa Vieja o algo así, y era donde precisamente iba don José Fuentes Mares a escribir sus libros, era donde se inspiraba. Así es, don Luis Fuentes Molinar, Mauricio Ruiz Sandoval, que es el que heredó de su papá, don Alberto Ruiz Sandoval, heredó 1000 castillos. Exactamente. Un lugar precioso. Fíjate, dije que quien construyó el camino que va a 1000 castillos es precisamente, se formó un comité en 1928, comité privado pro camino, Cumbres de Majalca. En noviembre 10 de 1928 ellos envían un comunicado al presidente municipal, que era el ingeniero Ignacio Salas Porras. Y el gobernador en aquel entonces, Marcelo Caraveo era el presidente honorario de este comité y gobernador del estado. Y lo dice: señor, de nuestro respeto y consideración, nos honramos en comunicarle que nos hemos constituido en comité con el fin de colaborar en la medida de nuestras fuerzas al mejoramiento de carreteras y caminos, dedicándonos por ahora en particular al que conduce las Cumbres de Majalca, sitio apropiado para que en un futuro próximo se convierta en poblado de veraniego, que por su clima y vegetación será muy frecuentado una vez que sea más fácil su acceso, lo cual se logrará en cuanto nuestros trabajos den el resultado que esperamos obtener.
Y así él pues dice que ese lugar va a ser muy próspero en un futuro. El presidente honorario, el general Marcelo Craveo, que era el gobernador del estado, Sí, presidente efectivo, a lo mejor por ahí nos están escuchando algunos descendientes de estos personajes que integraban el comité privado Pro Camino Cumbres de Majalca. Y no nada más para el Camino Cumbres de Majalca, dice en el oficio que para todos los caminos, pero estaban dedicados en esos días al de Cumbres de Majalca. así Y el es. presidente efectivo era don Federico Ramos, el secretario el señor Antonio Hernández, y luego el tesorero era el señor Alberto Ruiz Sandoval. Don Alberto Ruiz Sandoval, pues fue el fundador del Heraldo de Chihuahua. Es el papá de nuestro amigo Mauricio Ruiz Sandoval, a quien le mandamos un saludo si es que nos está escuchando, porque él fue prácticamente a instancias de él, se está llevando este programa porque fue el que nos invitó a su rancho hace 15 días. Exactamente. Don Alberto Ruiz Sandoval. Ese es el papá, ¿verdad? Ese es el papá de Mauricio. Mauricio. Llevan el mismo Ruiz apellido, Sandoval. Ruiz Sandoval. Así es. Y los vocales pues eran el primero don Lauro Álvarez, don Elías Hernández, el profesor Vargas Piñera y don Octavio Gutiérrez. Los suplentes, vocales suplentes era el licenciado Antonio Sarabia, doctor Luis Ramírez, el doctor Fructuoso Irigoyen y el Eduardo Hernández. Firman este comunicado que envían a la presidencia municipal, incluso le agradecen al presidente en ese tiempo, en 1928, en noviembre, Sí. le agradecen que gracias a él que les prestó, o sea, el ayuntamiento les había prestado una máquina para quebrar piedras, pero Sí. ellos le están solicitando su apoyo para construir bien el camino a Majalca. Afortunadamente hoy pues ya está pavimentado. Ya es un camino pavimentado, son 60 kilómetros de la ciudad ahí a Cumbres de Majalca. Ya para llegar a Mil Castillos, un lugar precioso que realmente merece la pena visitarlo, que todos los chihuahuenses conozcamos esta maravilla de la naturaleza que está a unos cuantos kilómetros. Ahí tiene don Mauricio Ruiz Sandoval, tiene unas cabañas que la renta la gente que quiera ir a acampar o que quiera pasarse unos días tranquilos en un lugar precioso, se llama Mil Castillos, en Cumbres de Majalca. Y no son más que 60 kilómetros los que hay de aquí a Majalca. Así es. Es un lugar pues cubierto de bosques, dicen que el aire pues está impregnado de el olor a bosque, a trementina, a olor a bosque que muchas veces se impregna bastante en nuestras fosas nasales, y todavía cuando llega uno aquí a Chihuahua pues viene respirando. Ese aire de pino, ¿verdad? Así es. Inclusive tiene huerto manzanero todavía por aquel lado, y tiene crianza de borregos y algunas otras especies. Esa zona también tiene innumerables manantiales, donde quiera brota el agua, incluso ahí en el centro del valle, ahí en Majalca, en el centro, por ahí cerca, donde está la piedra del soldado, que así se llamaba originalmente, no sé si ya le han cambiado el nombre, por ahí brota un ojo de agua, un manantial, ¿verdad? No sé ahorita por la sequía si esté brotando todavía, pero ahí brotaba un precioso manantial se llamaba el Ojo de Pilares. Sí, señor. En el centro del valle. Incluso en los años que se empezó a construir esto, se empezó a gestionar en 1928, 27, 26 por ahí. Sí. Comentaban que el agua de ese manantial era curativa, y muchas personas se habían curado que por enfermedades gastrointestinales, que iban a beber el agua ahí y que se curaban. Pues inclusive no sé si se decía sería que eran aguas, que eran manantiales térmicos, termales, aguas termales. Así es, aguas curativas termales. Sí, y luego hay muchas formaciones de rocas, por ejemplo ese rancho de Mauricio Ruiz Sandoval, que
que es Mil Castillos, preciosas rocas, ahí parecen, parecen castillos, parece hay una ahí ciudad. también unas rocas que le dicen los centinelas, Exacto. la Casa Vieja y algunas otras más, ¿no? Está la Roca del Soldado, que es muy La famosa Roca ahí del Soldado, enfrente. sí. En el medio del valle es una roca monolítica de más de 30 metros de altura. Así Hay es. otra roca por ahí que le dicen la Pelona. Sí. Hay otra, la Pagoda China, y Ujú. otra que se llama Los Tres Marranitos, y muchas otras más. Son las más famosas por ahí. No sé si todavía Así es. las conozcan con el mismo nombre. Ahora, los cañones, pues Hay otra ahí, ya que lo estás sí, mencionando, se llama el Gorila, también que tiene es una formación rocosa que tiene esa forma ajá, precisamente, donde están los vigilantes que les llaman. eso es. Traemos algunas fotos, copias, más bien son copias de esas, ¿cómo se llama? Esas rocas, Formaciones pero rocosas. quién sabe si funcionen bien, A si ver, sal, permíteme una de ellas y a ver, trataremos de ver si se alcanzan a distinguir esta es una, estas formaciones zonas rocosas. rocosas, Sí, que aquí ya, está ya, otras. como son fotografías, son copias de fotografías ya muy viejas, pues es difícil, es Estas, difícil. esto se publicó en 1928, Sí. ¿Mm? un Parece ser acercamiento. que se nos terminó se interrumpió perdón. Ujú. Bueno, aquí si se alcanzan a ver algunos, es muy difícil, como mencionamos, ¿verdad? Pero bueno, Los cañones también, hay unos cañones preciosos en todo ese rumbo. El cañón Sal si puedes, que tiene 8 kilómetros, ujú, el Desmonte, las sí, Hadas, la Gringa, ajá, la Palmilla y el Cañón Encantado. Son pues lugares que vale la pena visitar. visitar. Nos están llegando algunos saludos. Ah, Te manda a gracias saludar el Álvaro Márquez Licón. a Álvaro Márquez También saludos Licón. del ingeniero Heraclio Salais, del licenciado Jaime Armendáriz y algunos otros saludos que están llegando aquí a la redacción de transmisiones noticiasaldía.com, transmisiones noticias al día en la página de noticiasaldía.com.mx. Muy bien. Recuerdo que hace también algún tiempo, licenciado, fuimos el grupo que actualmente fuimos a Mil Castillos y llegamos allá llegamos allá a la orilla del río y ahí acampamos, era tan tranquilo, tan bonito y acampamos ahí, se pusieron algunas carpas y algunos otros acampamos en las mismas pickups, ya partiendo precisamente para el lado de Mil Castillos. Una preciosidad. Bueno, seguimos con los saludos. Les decía el señor Jesús Muñoz, bueno, nos hace una pregunta que la contestaremos más adelante sobre las placas. Actualmente le pido una disculpa, pero estamos platicando precisamente de las maravillas que tenemos en Chihuahua y que muchos chihuahuenses no hemos ido a visitar. Se decía que también por allá había cacería en aquel entonces, ¿verdad? Porque había mucha vida silvestre, todavía no estaba ¿cómo se dice? Tan devastada como está ahorita, ¿verdad? Porque allá había venado, Había venado, cócono, el guajolote, inclusive el había famoso osos, oso cerca por ahí, osos, había pues, zorros, zorros, había inclusive gato montés, gato montés, el tejón, todos. así Yo es, creo que todavía hay bastante. sí, Esta zona está ubicada casi colindando con el municipio de Ría Palacio. Ahí hay unos pueblos, unas rancherías, que por ejemplo está Mil Castillos, ya lo mencionamos, Soledad de Majalca, el así es, Sandillal de San Marcos, era un rancho ganadero muy precioso que prácticamente sí, estaba colindando, o está todavía colindando con Río Palacio. así es, Y Nuevo Majalca acá, antes de subir
cuesta de Majalca. Incluso por el camino, ingeniero, ahí se han establecido locales con asadores para que la gente vaya ahí a pasar su día de campo, Sí, a sus días que hacen su carne y todo para así es. que se manejen, pues ahí, a los que van manejando desde el Sí, camino, que ahí así lleguen a es. descansar. Esas montañas pues están plagadas de muchos, de animales de todo tipo y desde luego de muchas bellezas naturales. Sí, Luego, en el gobierno del general Rodrigo M. Quevedo, en aquel entonces, 1928, para poderle dar auge a esto, fue cuando se empezó a construir el camino. así Para es. darle auge e importancia a esto, el mismo general Rodrigo M. Quevedo, que era el gobernador del estado, en uno de esos tiempos, mandó construir una cabaña para animar a todos los habitantes de allí de Majalca, para que también ellos se fueran a construir sus moradas, su cabaña. Y Así luego se tenía proyectado construir un magnífico hotel, un hotel de grandes dimensiones para que no batallara la gente, los turistas que fueran a visitar. así es. Desafortunadamente, pues no se ha hecho, nada ahí en El ese, proyecto era en ese muy lugar. grande, ¿verdad? Porque Muy grande. inclusive tenemos muestras de las cabañas que se tenían diseñadas para aquel entonces, cosa que Aquí que a final de cuentas no se respetó todo lo que se llevaba y cada quien hizo sus cabañas con quiso, traemos pero realmente sí era algo asombroso, ¿no? unas, es que será un diseño a lápiz Sí, que se hizo en ese tiempo, en 1928, así es. propuesto, es el primero en proponer un tipo de cabañas para el Parque Nacional de Majalca, Sí, cuando apenas se proyectaba realizar. Fue el ingeniero Juan Alberto Ortiz. Estos datos nadie los tiene, estos son datos inéditos que encontré en el archivo del Ayuntamiento de Chihuahua a cargo del profesor Rubén Beltrán Acosta, a quien saludamos y nos está escuchando, a quien saludamos con mucho gusto. y con mucho Pues, cariño, mi y querido cariño profesor. además, él nos proporcionó datos de esos proyectos que había, y el ingeniero Juan A. Ortiz, más o menos para que ustedes se den una idea de la importancia que tenía este ingeniero. Él fue el constructor de los edificios siguientes: el Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia, el Así Sagrado Corazón de Jesús que está en la 20 de noviembre es. Y Avenida Ocampo. y Avenida Ocampo. Él la construyó en 1924. Sí, El actual edificio donde está el Paraninfo de la universidad, donde está ahora rectoría, también él lo construyó en 1928. Centenares de proyectos de edificios y de casas aquí en Chihuahua pues son obras de él. Él construyó los parques siguientes: el Parque Urueta, que antes era, no sé si recuerdan, el Parque Urueta era el cementerio La Merced. sí, porque la ciudad no llegaba más allá de la Exacto. Avenida 20 de Sí. noviembre. Y allí estaba, el Parque Urueta fue un cementerio, y a él le tocó construir ese parque que ahora conocemos como Parque Urueta. O Otro sea, parque importante que construyó él fue el parque o la Plaza Niños Héroes, que está enfrente del hospital central. Plaza Niños La Héroes. Plaza Niños Héroes. Así es. Otra obra que es el altar de catedral. El altar de catedral Una obra no de es arte, la original, o sea, la catedral tenía su propio altar. Él realizó otro altar que tiene ahorita catedral. El altar de una iglesia, de la iglesia del asilo, y pues infinidad de casas aquí en Chihuahua. Ya Así es. dijimos que allá en Majalca pues hay más o menos parecidas a los diseños que traemos aquí. Desafortunadamente pues No se son alcanzan a copias, no distinguir. se alcanzan a ver, pero ahí los que quieran
verla, los que quieran observarla de mejor manera, ahí en el archivo del ayuntamiento, en el archivo del municipio, ahí estarán. Dice Casa de Majalca, escala de 1 a 100, y muy bonitas cabañas se ven aquí en el diseño, pues hecho a mano. Hechas a mano. Siguen llegando saludos, queremos mandar un saludo también a los que nos envían, el señor Héctor Trujillo, muchos saludos, tocayo, al profe Francisco Ornella, lo extrañamos aquí. También queremos mandarle saludos a Brandon Flores Ortega, que se acaba de unir, al señor Jesús Muñoz. ¿Qué más tenemos, mi querido? Luego tenemos eso fue el principio de los, como le dijera, o más bien los orígenes de Cumbres de Majalca, el Parque Nacional Cumbres de Majalca. En 1926 dijimos que ahí le había comprado gobierno del estado al latifundio Martínez del Río, pero en 1939, el 27 de diciembre de 1939, por un decreto del gobierno del estado, fue reconocido ya como parque nacional, y también por decreto del 13 de mayo de 1953 se constituyó un organismo descentralizado que se llama Parques Cumbres de Majalca. Este organismo estaba administrado por 5 personas y en ese entonces el gerente lo nombraba el gobierno del estado para que se administrara. Ahorita pues no sé cómo se lleva a cabo la administración de todo ese Parque Nacional Cumbres de Majalca, pero pues está muy bonito. Ya con la llegada ahí del pavimento, pues creo yo que pues el auge que va a tener o que tiene ahorita en Cumbres de Majalca, el Parque Nacional, pues es bastante avanzado. Así es. Y es un lugar donde puede usted ir a visitar, pues prácticamente en unos cuantos minutos llegar ahí, y aspirar el aire puro de la montaña, un lugar más fresco ahora que estamos con temperaturas bastante elevadas. Allá es un lugar muy fresco porque está pues en la cumbre de la montaña. Esas montañas llevan el nombre de las montañas de Huerashi, Cumbres de Huerashi. Era anteriormente propiedad de la familia Murga, un rancho que hay ahí que se llama San José de Huerashi. Así es. San José de Huerashi, ahí fue importante porque estuvo el general Francisco Villa, anduvo por ahí dando trabajo a mucha gente en el ejército de la División del Norte. Francisco Villa conocía muy bien todas esas partes. Bueno, nos siguen llegando saludos, le siguen llegando saludos aquí al licenciado Israel González, Arturo Acosta le manda saludar, Pepe Luébano también, y algunos otros mensajes. Les agradecemos que estén conectados con nosotros. Quiero decirles que el licenciado Israel González va a estar aquí con nosotros en algunas ocasiones, pues tiene mucho que aportarle a toda la comunidad, porque pues, realmente es un gran historiador, muy amigo de otro gran historiador que es don Rubén Beltrán, que por alguna causa no pudo estar con nosotros, pero por aquí nos vamos a estar viendo seguido, mi querido Israel. Sí, gracias, ingeniero, y gracias a todos los que han llamado para saludarnos, muy amables, y sí, es cuando se ofrezca, ingeniero, aquí estamos en nuestra aportación para la historia. Realmente somos amantes del estudio de la historia, no historiadores así renombrados, sino amantes porque nos gusta, pero de historia conocen tanto del estado como de México. Así es, y necesitamos conocer nuestras raíces. Definitivamente. Porque dicen por ahí que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Así es. Y también dicen por ahí
que pueblo que no conoce su historia, decía Marco el otro día, decía, no sabe de dónde viene, ni sabe a dónde va. Así es. Y yo digo que un pueblo que no conoce su historia es como un árbol sin raíz. Al primer ventarroncito, al primer vendaval rodará por los suelos. Así que es muy importante que conozcamos nuestras raíces históricas, de dónde venimos, para Así poder es. saber hacia dónde vamos. Y los invitamos a todos los que nos están escuchando, pues a que si tienen algún dato por ahí que se nos haya pasado, un dato de esta parte importante de Chihuahua, porque hay, pues estos son datos breves, ¿verdad? Datos así muy, Definitivamente. muy rápidos por el tiempo, pero yo creo que para hablar de Cumbres de Majalca, de ese el lugar tan maravilloso, pues se nos llevarían algunas horas, ingeniero, Así es. algunas horas, porque es muy bonito platicar de todos esos paisajes hermosos. Sin embargo, le recordamos que está aquí a 60 kilómetros, que Así no es. está por demás aquellas gentes que no hayan visitado tanto Cumbres de Majalca como Mil Castillos, que es precisamente donde estuvimos y acampamos. Son Y donde surgió cosas esta idea. maravillosas. Oiga, Donde surgió esta idea. no sé si cabe este comentario. Mire, por ese rumbo, por ese lugar, desafortunadamente pasa uno por la carretera, y ahí del entronque de la carretera Ciudad Juárez, que se aparta el camino que va a Majalca, ahí pegadito, unos 4 o 5 kilómetros, y que ni siquiera se ve de la carretera, está Ocampo, o El lo que se Ejido conocía, Campo. el Ejido Campo. Bueno, Sí. ese es el Ejido Campo, pero está el poblado que se llama Ajá. Ocampo, que ahí está la hacienda de don Luis Terrazas. Así es. La hacienda, ahí hay una hacienda pero preciosa que la remodeló, estaba olvidada, la remodeló creo que Patricio Martínez cuando fue presidente municipal. Está muy bonita, Sí, está muy pero ni bonito. siquiera se ve del camino. Y luego caminando un poco más de allí con rumbo a Majalca, precisamente a un lado del camino, yo creo por el río, ahí está otro lugar maravilloso que está también abandonado, nadie lo visita, que es una presa que se construyó allá por los tiempos de don Porfirio Díaz, una presa que pues todos conocemos con el nombre de San Marcos, y Presa de San Marcos. pocos de los de aquí de Chihuahua conocen la presa de San Marcos, muy La bonita. de Chihuahua. La de Chihuahua, Así ahí está es. la presa de San Marcos a muy corta distancia de aquí, y yo creo que son pocos los que la visitan. Entonces Así es. esos son dos lugares, la hacienda de don Luis Terrazas y luego la presa San Marcos. San Marcos. Bueno, pues nos siguen llegando felicitaciones, y mire, nos sugiere también uno de nuestros televidentes que nos envíen temas que se puedan hacer, temas de lugares históricos de Chihuahua que tenemos mucho y no conocemos, y con mucho gusto, ya sea el licenciado Israel González o el mismo profesor Rubén Beltrán, que ya estará con nosotros, platicaremos de esto. Por lo pronto, pues les agradecemos que haya estado con nosotros, Israel. Pues muchas gracias por haber venido una vez más a tu programa. No, ingeniero, gracias a ti por habernos invitado, por estar aquí, por dejarnos o darnos la oportunidad de poder aportar algo para la sociedad chihuahuense. Sí, Y sí. para el amable auditorio que nos están viendo en que nos muchas escucha. partes. Pues sí, es cierto. Nos envía, por ejemplo, Nos Laco Salay de Colorado, también nos envía saludos. Hay mucha gente que nos está viendo en muchas partes de la República y de Estados Unidos. Sí, Bueno, muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando. Ahí nos seguimos viendo en otra ocasión. Sí, señor, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Nos vemos por aquí mañana, por favor, cuídense mucho. Ay, no se les olvide que va a estar el resbaladero con el profesor Suani, con Yolanda Miranda y con Lalo Porras. Por aquí nos vemos.